8:26. Buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio. Buenos días a todos, a todas. Vamos a tratar hoy el tema de la sentencia que condenó a 5 personas a 30 y 15 años por la muerte del joven David de los Santos hace un año en el destacamento de Naco, que es el destacamento del Centro Olímpico, que ya no está en Naco. Yo creo que eso no es Naco, ahí ya. Antes estaba en Naco. Por un incidente en Ágora Mall. No, pero sigue ahí, el destacamento sigue. No, el de ese destacamento estaba en la Tiradentes. Antes. Sí, aquí, sí. Mira, aquí al lado. Donde está la zona franca especial. Aquí al lado. Ahí al lado. Ahí al lado. Al lado del supermercado. Claro, nacional. pero que está allá ahora. Sí, pero se sigue llamando Naco, pero... Eso es Naco. Eso es Naco, José. Yo no creo que eso sea. Sí, eso es Naco, eso es Naco. Bueno, Sí, pero es Naco. está en el Centro Olímpico, en el Palacio de los Deportes. Pero eso es Claro, Naco. ¿verdad? Es lo como dice, porque Naco llega hasta la Ortega y Gasset. Yo sé. José tiene razón. Pero anyway, Está en la eso es Ortega y Gasset. irrelevante. Está en la Ortega y No, pero Gasset. está de aquel lado. De aquel lado, eso Y sí. quiero hablar de Bueno, ese pero caso. vamos a ver qué es lo que pasa. No, simplemente yo creo que hay una parte, hay 2 partes de ese expediente que no es responsabilidad de las juezas que lo juzgaron, porque ellas no pueden pedirle lo que no pueden dar lo que no le han pedido. Pero hay 2 aspectos que se han quedado o que parece que se van a quedar en la impunidad. Y quiero, en el caso de David de los Santos, que es un caso que yo le di mucho seguimiento, y quiero comentarlo. Pero antes, quiero reflexionar sobre algo. Miren, la página 17 de mi fundamento de liderazgo responsable habla de cómo se comporta la clase media frente a los gobiernos. Gobernar la clase media es una de las cosas más difíciles que pueda tener, que pueda una clase media de verdad, tipo Chile, por ejemplo. Es una de las cosas más difíciles para cualquier gobierno. La República Dominicana ya es una sociedad de clase media, pero esa clase media todavía es muy vulnerable. Tú puedes tener una persona de clase media que todavía viva en plena marginalidad y sus ingresos son de clase media. Incluso que se mueve en un motor, en una motocicleta. Y es de clase media y sigue teniendo ese comportamiento. Pero cuando esa clase media empieza a consolidarse, porque pasan de la informalidad a la formalidad, porque comienzan a pagar impuestos, porque su agenda se vuelve multitasking, porque tienen varias cosas en el día. Entonces, ese tipo de cosas van configurando un perfil que no es fácil de gobernar, sobre todo por algo que yo digo aquí en liderazgo responsable. El que solamente el ciudadano que recibía ayuda del gobierno, que no pagaba impuestos directos, que no pagaba impuestos indirectos, que recibía subsidios, bolsa de comida, bono luz, bono gas, quédate en casa para ti, supérate, toda esa vaina, ese ciudadano, esa ciudadana, cuando pasa a ser clase media, deja de recibir ayuda y comienza a pagar impuestos. Pero además, cuando comienza a relacionarse con el sector privado, con el mercado lo trata de una manera distinta a como lo trata el gobierno. ¿Qué significa esto? Que si ese votante o ese ciudadano o ciudadana de clase media va a un supermercado y la mantequilla tiene una fecha de vencimiento cercana a la fecha donde él la compró, él va al supermercado y se caga en el gerente del supermercado y le dice, esa mantequilla que tú me vendiste no sirve, cámbiamela. Y el supermercado automáticamente se la cambia, le da una nota de crédito, le da 2 mantequillas por una, lo trata bien para que él no se vaya para el supermercado de al lado. Que a propósito de supermercado, hago un paréntesis aquí para seguir. Yo no entiendo la lógica, no lo estoy diciendo, este comentario que voy a hacer no lo hago por mal. No entiendo la lógica de expansión de la gente de Supermercado Nacional, que son nuestros amigos, que ojalá poder invitar al encargado de expansión, si se puede llamar así, o de sucursales del Centro Cuesta Nacional. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque que ahora ellos inauguraron un supermercado muy bonito aquí, donde termina la Sarasota, cerca de donde está tu oficina, sí, al frente. Frente a la oficina. Pero ellos tienen uno atrás. Bueno, pero oye, lo que te decía Pero atrás estoy hablando a 100 metros. Pero no, lo que te digo, a 100 metros no, como a 200. No, pero lo ¿dónde que te digo está? es que ellos
esa zona es una zona muy consumidora. Vamos por partes, para que tú Entonces, me algo, des tu opi- ellos, tú Yo sabes que- quisiera que invitáramos al gerente Vamos a de invitarlo. sucursales. Pero Pero esa es la mira, explicación que el anda. supermercado La Cadena, que estaba al final de la Sarasota, Ajá. donde se convierte Donde empieza en Riquillo. en Riquillo. ¿Dónde está Radio América? Exacto, Atrás de detrás. Teleradio Ellos lo América. compraron, Sí, la está ahí, cadena. ya Lo lo están cerraron haciendo. como por un año y ahora abrieron un supermercado muy chulo. Muy bonito. Muy bonito, muy equipado. Mañana, Mañana se abre al público. Mañana. Bueno, pero Ay, que lo que mañana. yo estoy Mañana viendo se abre ahí, al la público. fachada, todas las formas. No, ya Sí, mañana. Pero ¿qué pasa? Anunciaron Que hace mañana como se 2 abre. meses, ellos abrieron uno en la misma calle, No, 2 pero en meses la no. Bolívar. No, ya ese tiene como, ya No ese tiene tiene casi un mucho año. más. ¿Qué un En año? Bueno, Navidad sí, yo sí. fui. Bueno, pues yo no lo No, tiene Sí, casi un año, José, hombre. casi un Ah, año. bien, espérense. Tiene más. Pero ¿qué tiene sentido más. tiene tú abrir un supermercado Bueno, llamemos a al una encargado de- esquina del otro? Pero ellos tienen otro en Bellavista Mall, Sí, muy bueno. dentro de la plaza, Ahí es que yo compro. a también. 500 metros. A 500 metros del Pero de... eso, No. ellos Eso tiene sabrán. explicación comercial. Es que yo no, por eso yo dije que invitemos. Estoy de acuerdo. Porque yo no le veo explicación, pero desde el sentido común. Bueno, vamos a invitarlo porque yo además no son tengo amigos los de datos. nosotros. ¿Qué pudiera esconder esa distribución tan cercana de establecimientos comerciales de la misma marca? Un aumento de la demanda. Eso es lo que te digo. Por eso. La lógica indica eso. La Por lógica eso. comercial. Y tienen otro en la Núñez. La lógica comercial indica que esa es una zona de mucho Entonces, consumo. eso y es lo ellos que estoy necesitan diciendo, que pudiera estar escondiendo esa gran cantidad de supermercados Por ahí nacionales vive- en la misma zona. José, por ahí Tres vive- en menos de 1 kilómetro José, cuadrado. por ahí vive mucha gente con capacidad de consumo. Mucha. Mucha. que yo Eso es quiero lo que se llama averiguar. el polígono central. Claro. Bueno. Eso ¿Dónde es, está la zona eso es más- Mirador Sur, Mirador Más Norte. Entonces, consumidores. ustedes ven lo que yo le estoy Chicago, diciendo. eso es. Entonces, ustedes ven lo que yo le estoy diciendo. Lo que yo quiero decir con esta solicitud, porque no es ni siquiera una crítica, es tratando de explicar por qué Supermercado Nacional, que es el principal supermercado de este país, o sea, la marca más tradicional de las que existen, el más viejo, ¿por qué concentran 3 establecimientos en una sola zona? Eso creo que es Mirador Sur, Bellavista, algo ahí. ¿Por qué? Señores, porque hay una expansión brutal de la clase media. Eso es que estoy hablando. Eso es la página 17 de mi proyecto, de mi libro de liderazgo responsable. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? ¿Y a qué cuento viene todo lo que estoy haciendo? Simple. Estamos observando en el tránsito de la misma zona a la que me estoy refiriendo, a lo que doña Consuelo llama el polígono central. Sí, no, Así le es. dicen así. Estamos viendo un alivio en el tránsito, pero no en el tránsito del día, en el tránsito matinal. Ayer yo tenía una cita médica de mi chequeo que me hago cada año y salí de aquí como 10 minutos antes para llegar a tiempo. Señores, yo duré para cruzar la 27 con Lincoln en dirección oeste, o sea, en dirección hacia la Luperón. Duré 17 minutos para cruzar el semáforo. Yo hasta lo posteé en Twitter. Déjame ver qué fue lo que yo puse, porque ni me acuerdo. Déjame buscarlo aquí, lo que yo puse. Yo puse aquí. Puse aquí esto de 17 minutos. Lo puse hace 21 horas porque fue a las 11 de la mañana de ayer. 17 minutos para cruzar la Lincoln con 27, porque a un agente de la DGC que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, le da la gana. ¿Y por qué yo digo que un agente de la DGC no tiene la menor idea de lo que está haciendo? ¿Sabe por qué? ¿Ustedes creen que los semáforos están programados a lo loco? No, los semáforos están programados a 60, a 90 y a 120. Esos son segundos. Cuando un conductor o conductora está parado en un semáforo y pasa de 60 segundos, pasa de 90 y pasa de 120, ya el conductor entiende que le están violando su derecho de circulación, porque él ve que el semáforo se pone verde. Pero hay un DGC ahí abajo que no entiende eso, y sobre todo, ¿qué no entiende? Que es un sistema dinámico. Eso ganó un premio Nobel el año pasado. Un sistema dinámico significa de que si tú obstruyes el flujo de una de las vías, se congestiona todo el circuito. Eso es lo que ocurre cuando un tipo que no estudió esa vaina le pone un uniforme, un caco y un pito y lo pone en ese sol sin desayunar. Entonces él empieza a tomar decisiones a lo loco.
Entonces, duró ayer 17 minutos para dar paso a la dirección este-oeste, donde yo estaba. Y a la fila era una vaina enorme. Entonces, todas las calles aledañas que van fluyendo hacia ese punto de 27 con Lincoln, todas se congestionan y congestionan todo el sistema. Una locura. Una locura. Yo espero que la data que va a generar Waze con esa alianza que anunció Gobera con Waze, con Google, tenga algún resultado. Para mí, se lo sigo diciendo, la clave para resolver el problema del tránsito y del transporte, que el presidente declare eso de utilidad pública, de emergencia nacional, porque eso es un caos, un desorden, que le den la placa gratis a la gente a cambio de la data. Y nosotros vamos a tener más data que Waze. Si otorgamos el marbete gratis, pero lo volvemos electrónico. Y así podemos controlar por una pantalla a los camiones que manejan alta velocidad, sin placa, a los taxistas que no respetan la norma, a los delivery que van manejando con una mano y buscando la dirección con otra, a los motoconchistas que son responsables del 60% de los accidentes de tránsito que tiene ARD como líder mundial en esa vaina. Pero cuando yo veo el alivio en el tránsito, atención a Robertico Salcedo en PROPEP, a propósito de cómo gobernar la clase media, que eso debería ser una materia en la universidad de política, que aquí no se estudia política. Julio dice que los políticos no deben estudiar en las universidades. Yo pienso que sí, que debe haber una universidad política o en humanidades, pero con especialidad en sociología, en política. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad está sufriendo tantos cambios como esta, tú vas a la UAS, creo que la UAS y INTEC son las únicas dos que dan sociología en el país. No hay 50 estudiantes de sociología. ¿Quién diablo va a explicar los cambios? Entonces el gobierno tiene que darle un estímulo grande a los estudiantes que tienen esa vocación para que estudien sociología, para que puedan explicar los cambios que se están dando en este país. Y los políticos tienen que estudiar cómo gobernar la clase media. Eso es difícil. Cuando un ciudadano que es pobre y subsidiado se convierte en un ciudadano consumidor y contribuyente y empieza a reclamarle al gobierno como le reclama al sector privado, quiere un servicio de calidad con garantía. Eso es difícil. Y el gobierno no se tiene que ocupar más de lo que se ocupa, ni de los ricos ni de los pobres. ¿Por qué? Porque los ricos siempre van a depender del gobierno. Y los pobres también. Los ricos y los pobres son los dos extremos de la sociedad que reciben más subsidio del gobierno. Quien está en el medio jodida es la clase media. Esa clase media es la que el gobierno tiene que ganarse, porque esa es la clase media que menos se afilia a los partidos, que tiene menos compromiso político. ¿Y por qué cité a Roberto Salcedo y al PROPEP? Por lo siguiente, miren, ese alivio del tránsito, ¿a qué se debe? A que los colegios privados están en vacaciones. Por eso, desde que dan las 11, vuelve el caos. Como el de ayer que yo cogí, que yo sufrí. Entonces, ¿qué hay que hacer? El gobierno está proveyendo de sistema de transporte a las escuelas públicas. Y eso está bien para que los niños y niñas vayan con seguridad. Pero ese modelo hay que extenderlo a los colegios privados, que son un desorden de tránsito, provocan. Yo no creo en una institución ni pública ni privada. Yo cuando estaba en la UAS, yo decía, wow, pero ¿y cómo es posible que la UAS no haya creado un modelo de transporte y de tránsito para resolver este desorden que hay aquí? La UAS es un desorden en materia de tránsito y transporte. La gente se parquea donde quiera. Los estudiantes de la UAS entienden que cuando ellos están cruzando, todo el mundo tiene que pararse, obligado. Porque no tienen educación, porque la misma universidad no tiene un modelo de transporte y de tránsito, de comportamiento vial. Los colegios tampoco. Los colegios están educando a los niños y generan un maldito desorden a las 2 de la tarde, atropellando la vía pública, que no son de ellos. Entonces, el gobierno tiene que organizar, eso está establecido en la ley de movilidad y transporte, la ley 163-17. Eso está establecido ahí.
tiene que crear un modelo de transporte privado escolar, que lo paguen los colegios, pero que evite que los papás y las mamás lleguen a los colegios en vehículo independiente. ¿Por qué yo cito al PROPET? Porque para tú tener un circuito de transporte escolar privado, tú tienes que tener un servicio de seguridad para que reciba a los estudiantes y en la mañana se lo entregue al colegio en una guagua sola y en la tarde se lo devuelva a los padres en una estación, en una parada. Porque de lo contrario, ¿cómo tú vas a controlar a los niños? O tú vas a tener 50 y 60 padres esperando que venga la guagua amarilla. Tiene que tener un personal especializado con una estación de seguridad para que en ese corral, para llamarlo de alguna manera, tú vayas poniendo todos los niños y entregándoselo al autobús por la mañana y devolviéndoselo a los padres en la tarde con cámara para que los papás puedan monitorear lo que pasa en ese autobús. Y con gente depurada, con choferes correctos, educados. Y ese es un trabajo que impactaría muchísimo en la clase media, porque la clase media es la que lleva a los hijos a colegios privados. Es la clase media, ¿eh? Hay 3 o 4 colegios para ricos, pero eso es de minoría. El grueso, que son 800,000 estudiantes, está en la clase media. Eso es lo que provoca el desorden del tránsito por la mañana, que ahora no lo tenemos, porque están de vacaciones. Y por último, mira, Julio,